Hola queridos amigos, permítame compartir con ustedes una historia bíblica que nos ayudará a entender quién fue Moisés y quién es Jesús. Los judíos y los apóstoles muchas veces confundieron a Jesús creyendo que es como Moisés. El Señor Jesús en esta historia tuvo que hacer dos milagros para demostrar a las multitudes y a los 12 apóstoles que Moisés fue un simple mayordomo de Dios y que Jesús es el mismo Hijo de Dios. Esta historia está relatada en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Esta historia empieza así. Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como el lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y ahí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para probarle. Y Felipe respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente para dar de comer a tanta gente. Note usted aquí que la pregunta de Jesús a los discípulos es comprometedora. Lo hace para que Felipe y los 12 evalúen cuánto confían en él. Así que Andrés, que era hermano de Simón, que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo que sentaran a la gente y los organizaran. Había ahí como unas 5,000 personas y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Cuando las multitudes vieron este milagro, dijeron: de verdad, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que la gente quería candidatizarlo para hacerlo su rey, pero él sabía que ese no era la misión por la cual él vino a cumplir. Por eso se alejó de las multitudes y subió a un monte alto para estar solo. Estimado amigo, en los tiempos de Moisés, Dios le usó como profeta del pueblo israelita para liberar a su pueblo de la esclavitud del imperio egipcio en los días de la Pascua, lo cual era una ilustración simbólica de lo que Dios quería hacer a futuro con todas las familias del mundo. En los tiempos de Jesús, los judíos esperaban un profeta similar a Moisés, un líder político religioso que los ayudaría a los israelitas a liberarse de la esclavitud del imperio romano. Hasta el día de hoy, los judíos esperan un profeta similar a Moisés, que los viniera a salvar de sus enemigos y solucionara sus problemas materiales. Pero lo que no esperaban los judíos es que Dios Padre enviaría el profeta mesiánico que los liberaría de la esclavitud del reino de Satanás. En esta situación, Jesús se dio cuenta que las multitudes querían hacerlo su rey. En otras palabras, querían candidatizarlo políticamente para hacerlo su nuevo líder que solucionara sus problemas materiales y los libraría del yugo de esclavitud del imperio romano. Jesús, dándose cuenta de las intenciones políticas de las multitudes, se retiró a un lugar apartado para alejarse del mundanal ruido de la campaña política. Hoy en día sucede lo mismo. Todo el mundo dice creer en Jesús, hasta los demonios, pero creen como si Jesús fuera Moisés, un líder político que los protegería de sus enemigos, que proveería todo para saciar sus caprichos materiales y los aseguraría un confort de vida al estilo Hollywood. Este era el Jesús en quien creían las multitudes. Y este es Jesús del siglo XXI, en quien muchos de nosotros aún creemos. El relato bíblico continúa diciéndonos: después del milagro de los panes y los peces,
Al anochecer, Jesús ordenó a sus 12 apóstoles que suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago y que Él los alcanzaría más tarde. Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron y llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, yo soy el que soy, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Ahí mismo empezó a hundirse y gritó: sálvame, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar y todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Estimado amigo, como usted puede ver, los milagros de Jesús van dando su fruto. Los 12 ya van entendiendo poco a poco quién es Jesús. Su forma de pensar va cambiando y el concepto que tenían de Jesús ahora es otro. Ahora Jesús quiere que las multitudes también entiendan quién es Él. Así que al día siguiente de estos 2 milagros, de la multiplicación de los panes y de caminar sobre el agua, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se enteró de que los 12 se habían ido en la única barca que había y que Jesús no se había ido con ellos, así que decidieron ir a buscarlo. Cuando la gente encontró a Jesús al otro lado del lago, junto con los 12 le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Usted puede notar que las multitudes están confundidas viendo a Jesús junto con los 12, porque el día anterior vieron a Jesús ir a un lado y a los 12 a otro. Es que las multitudes no presenciaron que Jesús a medianoche cruzó el lago caminando sobre las aguas para encontrarse con los apóstoles. Pero aquí Jesús no les responde su pregunta. Aquí más bien Jesús aprovecha para explicarles quién es Él. Así que Jesús respondió: francamente ustedes me buscan porque comieron el pan hasta quedar saciados y no por haber entendido el significado de los milagros que hice. Jesús confronta a las multitudes con su pecado y su malicia. Esta es la más difícil parte para las personas, escuchar que alguien les confronte con su pecado. De ahí el refrán que dice: dar consejo a un necio es ganarse un enemigo. Por naturaleza, no nos gusta que nadie nos confíe con nuestra maldad. Las multitudes le buscan a Jesús por interés material, sin tener el menor interés espiritual de liberarse de Satanás. Y Jesús continúa diciéndoles: no se preocupen tanto por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Y esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre lo ha mostrado, que yo tengo autoridad. La gente le preguntó: ¿qué es lo que quiere que Dios hagamos para poder recibir esa comida eterna? Jesús respondió: lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Entonces le preguntaron: ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba, así como Moisés dio a nuestros antepasados el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios, mi Padre, que está en el cielo. Si usted nota, mi querido amigo, el poder de hacer milagros no estaba en las manos de Moisés, sino en las manos de Dios. Moisés simplemente fue un instrumento humano que Dios usó para bendecir a su pueblo.
Así que Jesús continúa argumentando a las multitudes y les dice: el pan de vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente le dijo: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí, a pesar de haberme visto. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. Y cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir, porque mi Padre quiere que todos los que creen en mí, que soy su Hijo, tengan vida eterna. Como usted puede ver, este es un momento de vida o muerte para las multitudes. Ellos empiezan a darse cuenta que el verdadero origen de Jesús es celestial. Y algunos empiezan a creer en Jesús como libertador espiritual, pero otros no. En este momento, el reino de Satanás está en grave peligro, porque muchos de sus seguidores empiezan a creer en Jesús como libertador y empiezan a salir del reino de Satanás y empiezan a formar parte de las filas del reino de Dios. Aquí Satanás está muy preocupado. Tiene que hacer algo para detener a sus seguidores y defender su reino. Así que envía a sus cómplices, a sus compinches, autores materiales de un complot para refutar los argumentos de Jesús y después matarlo. Entonces, aquí aparecen sus cómplices. Algunos judíos empezaron a desacreditarlo a Jesús, diciendo: ¿no es este el hijo del carpintero? Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo? Jesús les respondió: dejen ya de murmurar. Dios mi Padre me envió, y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. En este punto, a Satanás no le conviene que los judíos sigan creyendo en Jesús. En este punto, a Satanás le conviene que los judíos se mantengan en la convicción y sigan creyendo en Moisés. Porque ni Moisés ni ninguna religión podía librarlos del reino de Satanás, sino solamente Jesús, el Hijo de Dios. La estrategia de Satanás era mantener enceguecidos a los judíos para que no creyeran en Jesús, el libertador del reino de Satanás. Así que los judíos empezaron a discutir entre ellos y se preguntaban: ¿cómo puede éste darnos a comer de su propio cuerpo y su propia carne? ¿Quién se cree? Jesús les dijo: yo soy el Hijo del Hombre, y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo y beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Esto dijo Jesús en alusión al día que Dios liberó a los judíos de la esclavitud de Egipto, cuando tuvieron ellos que sacrificar un cordero, asarlo y comerlo, y su sangre tuvieron que usar como señal, pintando en los postes de las puertas de sus casas, para que no sufrieran ningún daño mientras Dios libraba una batalla con los egipcios. Los judíos sabían muy bien esta historia, cuando Dios los liberó de la esclavitud de los egipcios. Así que Jesús usa este símbolo de la carne del cordero que los judíos comieron en Egipto para demostrarles que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando muchos de sus seguidores de Jesús lo oyeron, esto dijeron: pero Jesús, esto que dices es muy difícil de aceptar. Podemos aceptar lo material, pero la corrupción y el pecado que hay en nuestro corazón, eso no lo podemos aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús les respondió: ¿esto les ofende? Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde estaba antes? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Desde ese momento, muchos de los que le seguían a Jesús lo abandonaron.
Y para terminar, mire lo que sucedió con los 12 apóstoles. Entonces Jesús les preguntó a los 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos seguir ahora? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Estimado amigo, los 12 apóstoles, después de ver a Jesús haciendo el milagro de los panes y el milagro de caminar sobre las aguas, su confianza en Jesús se fortaleció, se llenaron de su poder y de su amor. Y Jesús les dijo, a ustedes 12 yo los elegí, sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús se refería a Judas, hijo de Simón, el Iscariote, porque Judas, que era uno de los 12, lo iba a traicionar. Como todos nosotros sabemos, al final de los días de Jesús, uno de los 12 vendió su alma al diablo, se convirtió en cómplice de Satanás y traicionó a Jesús para convertirse en uno de los autores materiales de su asesinato. Gracias, mis queridos amigos, por su atención prestada. Espero que nuestra confianza en Jesús sea fortalecida y no sigamos a Jesús por interés material, mas sigámosle a Él porque Él es el Hijo de Dios, que vino a remover la maldad, la corrupción y la malicia que hay en nuestro corazón. Gracias por su atención prestada. Que Dios los bendiga abundantemente. Nos vemos pronto.